Íntimamente relacionado al trabajo que queríamos hacer con las comunidades inmigrantes, lanzamos otra propuesta, otra apuesta, otro experimento, digamos, que era la idea de construir un espacio entre la población autóctona, entre los jóvenes precarios, entre los activistas que de algún modo se estaban acercando a los espacios de movimiento, donde problematizar la cuestión de la ley de extranjería y los centros de internamiento y las deportaciones, no desde la solidaridad con o desde el grupo de apoyo hacia, digamos, los migrantes, sino desde entender la íntima relación que tiene los centros de internamiento, las deportaciones, las leyes restrictivas, las fronteras, la militarización, con la guerra, digamos, global como forma de control y con el recorte de derechos, la precarización del empleo, la privatización de la ciudad, la producción de miedo y de pánico hacia el otro como forma de gobierno, ¿no? Desde esa perspectiva lanzamos la apuesta de Ninguna Persona es Ilegal, que era una red difusa donde pretendíamos fundamentalmente hacer acciones y debates y discusiones sobre el régimen de fronteras. En ese camino hemos hecho distintos tipos de acciones, hemos intervenido el aeropuerto de Málaga en una acción para denunciar la cuestión de las deportaciones, hemos hecho actos de denuncia contra las compañías que son cómplices de todo lo que es el sistema de deportaciones, como Iberia, Transmediterránea, Air Europa, que son todas compañías que se lucran con la deportación. Y no deportaciones. Queremos soluciones y no deportaciones. Y hemos atacado, digamos, o hemos señalizado desde hace años lo que es este espacio, que es el Centro de Internamiento para Extranjeros, que es realmente un espacio de la vergüenza, una muestra del lado oscuro de esta Europa del siglo XXI, que encierra gente cuyo único delito es buscar una vida digna y en unas condiciones que son peores incluso que las cárceles normales. Hemos realizado acampadas, concentraciones, hemos bloqueado este centro de internamiento. Otra de las actividades que hemos hecho ha sido el campamento contra la frontera en Tarifa, donde queríamos abrir un espacio de encuentro con otros sectores del movimiento a nivel estatal y europeo. Realmente hemos descubierto también en el trabajo, en el marco de la precariedad y del trabajo con los migrantes, de que el régimen de fronteras muchas veces tiene una cara mucho más oculta, mucha más invisible, que no solo se concentra en las fronteras geográficas y físicas, ¿no? Existe una frontera cada vez que un migrante no puede acceder a un puesto de trabajo o está condenado a aceptar unas peores condiciones. Existe una frontera cuando un propietario se niega a alquilarles un piso a los migrantes por su mero color de piel o por el pánico que influye en cómo influyen los medios de comunicación. Existe una frontera cada vez que un policía secreta le pide la documentación a una persona simplemente por su aspecto. Existe una frontera cada vez que las políticas públicas no incluyen con plena ciudadanía a personas que están trabajando y viviendo en nuestro territorio, ¿no? En diciembre del 2004 se dio un paso muy interesante en nuestra trayectoria también, que es una cosa por la que veníamos trabajando hace años y que se pudo de algún modo hacer real. El paso a que las propias organizaciones de inmigrantes encuentran formas de autorrepresentar su situación, organizarse, ponerse en coordinación entre sí y situarse como un enunciador privilegiado para hablar de lo que es la problemática de la inmigración. El desafío de la Coordinadora de Inmigrantes era fundar por primera vez en la historia de la ciudad un espacio de autorrepresentación y de coordinación entre las propias asociaciones de inmigrantes. Hablar de la inmigración en primera persona supone dar ese paso enunciativo, organizativo, subjetivo, político en sí, de entender de que los migrantes son sujetos de su propio destino, son ciudadanos que trabajan y construyen este territorio y que por lo tanto tienen todo el derecho a tener derechos y por lo tanto a poder autorrepresentarse, producir sus propias demandas y encontrar sus formas de negociación y denunciación con la autoridad. Sabemos que el año pasado, el 2005, fue un año de turbulencias en la frontera sur. Desde hacía tiempo que veníamos siguiendo cómo se venían organizando los compañeros migrantes africanos, la llegada a lo que ellos llamaban genéricamente el bosque, que eran campos autoorganizados de migrantes donde sin tener un gesto romántico y sin idealizar, sí que se daban procesos de encuentro y de decisión común sobre cómo afrontar el cruce de la frontera. En septiembre y en octubre vimos cómo el cruce de la frontera pasaba a ser un acto colectivo, medianamente organizado. Vimos cómo el Estado
no encontró ninguna forma a la altura del siglo XXI para responder a la situación de estos, más que mandar el ejército y disparar con balas de plomo y asesinar a inmigrantes que lo único que querían era una vida mejor. Ante eso, desde distintos espacios de movimientos decidimos que algo teníamos que hacer. Desde nuestra humildad, desde las organizaciones y de lo poco que podemos hacer, decidimos largar una apuesta política también, que era la Caravana Europea por la Libertad de Movimiento a Ceuta, donde dar visibilidad, hacer una muestra efectiva a los migrantes que se encontraban en el CETI, de que hay por lo menos un grupo de ciudadanos europeos y de migrantes que ya se encuentran aquí, que no están dispuestos a aceptar este régimen de frontera, y de demostrarle tanto al Estado español como al Estado marroquí, como a los gestores de esta política de fronteras, como a la sociedad racista que nos encontramos en Ceuta, de que esto es plenamente intolerable y que por lo menos cada vez que hagan una barbaridad de este tipo van a encontrar nuestra repulsa. Fue muy interesante porque a raíz de esa experiencia se pudieron componer o reactivar espacios de red que teníamos con compañeros de distintos puntos del Estado, que todavía hoy continúan en la lucha contra los centros de internamiento, por los derechos de los inmigrantes y contra los espacios de encuentro entre precarios, migrantes y autóctonos.